Vieron los quichés, Sí, porque se decía que aquí había muchos. curanderos y mojanes. Ajá, también había la versión de González Suárez. Esa que dice, eh, Yactata Kunani. ya, quédate aquí, creo que es, ¿no? Os encargo esta comarca. No, imagínese, Sí, Yactatakunani, os encargo esta cona. No coincide con el quichua. Hay otras versiones. El otro dice el Yactaconca. mango de hacha, O sea, de, Taconque, el cacique Poveda, Taconque. del cacique Tacón. Pero nosotros lo que hemos buscado es la posibilidad real. Tag Kunga está escrito en una monografía de 1930 de Coba Robalino. Y él también hace un comentario, ¿no? Dice que inicialmente había una gran cantidad de mojanes, es decir, aquellos curanderos que a base de plantas naturales se dedicaban a la curación de Ah, los enfermos. Entonces, Taj Kunga, en quiché, tierra del curandero. mm, ¿Le copié esta? sí. Ya. Entonces, esta también. Aquí están las primeras reparticiones de tierras. Entonces, Sería, sí, tranquilo. Porque a veces sale el brillo, ¿no? ajá, Trate de sacarle signos. sería. mm, Ya. ¿Esta quiere? ¿O solo los manuscritos? Ya. Aquí salen dos más, ¿no? ajá, y pues Estos dos y estos dos. mm, sería Entonces, te iba a decir. cuando ponga los créditos, ahí dice tomado de la historia del Atacún, porque si no, no saben igual de dónde sacó. Esto, Sí, historia del pues, Atacún sí, y Eduardo Paredes Ortega. para poderle citar y todo esto, sí. Ya. Entonces, les deseo el mejor de los éxitos. Sí, Ojalá sigan dando este tipo de trabajos porque sí da pena, oiga. Usted se va a la Casa de la Cultura, nadie le informa nada. no, Va al sí. municipio, no sé. Ni en la biblioteca del Entonces, Vicente. es una pena, ¿no? Una Sí, pena eso porque también estoy ellos están decepcionado. obligados. Ellos ganan sueldo, deberían estar al día, Sí, obligados. y sí, para buscar los documentos para hacer la investigación he tenido que viajar a Quito, a algunas partes, Bueno, eso se a ha hecho. buscar documentos. Sí. Por lo que aquí no me facilitaban, Ah, iba todos los días a ver y me decía en que no. este Archivo Nacional de Historia, ahí encontramos, como le digo, ese libro. Y trabajaban ahí los esposos Costales, los dos. El Ah, marido era el director y la señora Peñerrera de Costales, era como ayudante. Muere él, queda ella. Muere ella, parece que hay una hija que sigue escribiendo. Una hija de ellos. Debe ser Costales Peñerrera. Pero ya no les he visto. Ya y, unos cuántos años será atrás. y con respecto a la monografía de Coba Robalino, esa, ¿dónde se encuentra una? Pero solo de lo que le acabo de decir de Tacunga. Es Ah, el Neptali Zúñiga en la historia, sí, él le cita esa partecita. Dice Tacunga, tierra del curandero. Yo hago también la misma cita en un folletito que hicimos, Páginas de la Tacunga, sí, 1986. 86, sí la Esa sí tengo. puede conseguir en la biblioteca Vicente León. Sí, Páginas de la Tacunga. sí la tengo Si aquí, sí. tiene, Sí, ya, sí tengo algunas fotos Páginas de para. la Tacunga. Puede conseguir allí mismo en la biblioteca el Tilipulo La Tacunga en 400 años años. de Toro, Toro O Lipa. sea, yo hice la parte de Tilipulo y Don Isaías la parte de La Tacunga. Porque Hicimos un libro amarillo. sí, manuscrito estaba escrito por él. Es, Sí, claro, entonces no es alcancé a que ver se bien. nos acercaba ya la fiesta del 11 de noviembre. Por el 11 de noviembre venía el presidente, el doctor que murió, pues, Roldós, Jaime Roldós Aguilera. Les estoy hablando Ah, del año 79. Entonces íbamos a hacer el lanzamiento en la sesión solemne y en la imprenta de la Gaceta
se estaba trabajando el libro y ya las secretarias no avanzaban, haciendo la edición especial y el libro. Entonces, digo, qué grave que no salga, ¿no? Le copiamos el facsímil, se llama. O sea, Ah, lo que usted dice, los documentos el manuscrito. originales. Se ya cópiele en Nasir. Y así salió. Y Ah, ahora es un tesoro ese libro. Ya el ay, sí. viejito murió. La Mm, información se hubiera perdido para siempre. ajá. Entonces, rescatamos prácticamente de la oscuridad porque él había sido escribano aquí 17 años, 3 años en Salcedo, y Notario. se fue en el año 39. Se había ido a seguir como escribano en Ambato. Entonces, imagínese yo por ahí en algún periódico, algo de esa época, leo, chuta, dice Isaías Toro Ruiz, autor de La Tacunga en 400 400 años, años. obra inédita. O sea, no, nunca publicó. Mm, Entonces, ahí con un compañero concejal, digamos concejales, fuimos a verle a él en Ambato, nos hicimos amigos y le dijimos que ya él estaba viejo, que iba a morir, que se pierde para siempre las obras guardadas. mm. Entonces le llevamos un pergamino y a mí me entregó los originales, lo que usted ha visto el manuscrito. Ah, Y de ahí le hicimos el libro. De ahí le hicimos. De ahí hemos publicado todo sobre Cotopaxi. ah, sí, Todos algunas los obras temas que hemos había, sí. publicado. Inclusive de mi colegio, 1 de abril, yo dejé haciendo ahí la historia institucional. Ahí deben tener en el archivo, ¿no? Ah, Desde que se no fundó había. el colegio. Cuando se fundó el colegio había. Claro, no tenían ni un aula, era un aula prestada y fueron a pedir a sí mismo un pizarrón por ahí, Mm, prestado. Uno de los primeros rectores fue el Pepe Maitaler Quevedo, mm. ingeniero, ya está viejito. Ah, aún. Entonces, todo dejamos sobre el colegio, 1 de abril. De Mm, allí ya han muerto también algunos. La Hipatia Bonilla era rectora, sí, ya sí. es muerta la Mm, Hipatia. El Pepe Aguirre, ese sí mm. vive, ¿no? Sí, Hermano la de otra vez sí me lo topé. Sí, Sí, también tuve la oportunidad de conocerlo. Y entonces, con respecto a la que es la toponimia, usted sostiene que es Tajkun. así publicamos y así nos han seguido algunos, ¿no? Aunque yo creo que no es cometer equivocaciones, dando algunas versiones otras, ¿no? Ujú. Cuando le digo Tajcunga, tierra del Claro, curandero, algunas. usted dice Taconque, o el mango de hacha que escribe Poveda, Ajá. el doctor Rodrigo Poveda. Esto de González Suárez, Es poco aceptado. Ha igual, sido poco pero aceptado. no está centrado, Ajá. ¿no? O hay otras definiciones en Hay quincha como algunas. kunka. O Hay otra que dice Yactacunga, tierra querida. Yacta sí está, que significa pueblo o país. Es que En de el González diccionario. Suárez no es Yacta, es Yactata Cunane, Ah, sí. claro. Hay otras versiones. Yactacunga, tierra querida. También vale, ¿no? Bonito, Ajá. tierra querida. Sí. Eso de nuestra ciudad, la Tacunga. Pero en los documentos más antiguos se ha encontrado la separado de Ah, Tacunga. Ponen la Tacunga o le ponen solo Tacunga. sí. Eh, Otra como hay un documento antiguo que le ponen el Atacunga, el atacó. el Atacunga, Y 1563. o sea, desde cuando aparece como la Tacunga, ¿de qué año va más o menos? La primera aparición del nombre Tacunga. La letra española. Vienen los españoles, fundan el asiento de la Tacunga o el asiento de Tacunga. Desde 1530, 1500, claro, ahí sí estamos bien, pues 1534. Sí. Porque verá, escribe el señor Juan de Velasco. Dice, se fundó el asiento San Vicente a orillas del río de San Felipe, ni sé cuánto, Ujú. en 1534. La amplió el conquistador
Pizarro. Francisco Pizarro Sí, es, ¿no? sí. Bueno, eran dos hermanos, Gonzalo y Francisco. De allí Francisco. empiezan los libros de cabildos de Quito. Mm, En los libros de cabildos sí se lee Tacunga, 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 todo Tacunga. pero Dice era... el pueblo de Tacunga, todavía no habla de asiento. porque ellos, los españoles conocían como Tacunga, más no como la Tacunga, porque el cacique Mario Cicala decía que el nombre original era No, la no, Mario Tacunga. Cicala Ah, no, cacique, jesuita. eso, Él escribe sobre sobra de la Tacunga, 1771. Sicchos. Claro, sí está aquí en mi historia. En el 81, creo, 1781. Pero aquí, por ejemplo, vea, los documentos más antiguos. Este dice, en el tambo de Tacunga y sus comarcas, 31 de octubre de 1547. Esos son los libros de cabildos de Quito. En 1556, después de pacificado el Perú por la Gasca, estaban ya formadas la Tacunga, Ambato y Riobamba, informa González Suárez. Ya. Sí, sí. Acá hay uno de los testigos de los curas. O sea, este señor ya octogenario, ya viejo, ¿no? Juan José Gallardo, dice, respondiendo sobre la jurisdicción del curato de la Tacunga. Antes de la fundación de la iglesia San Vicente Mártir, en 1596, por el licenciado Francisco González Calderón, no había más iglesia ni convento que el de San Francisco, y los religiosos de él doctrinaban a los indios de San Sebastián y San Felipe. Sí, Entonces, sí, sí. este es el legajo que le estoy diciendo. Es un legajo así. Todos los pleitos con los curas y los franciscanos. Franciscanos. Entonces, por ejemplo, acá, más antiguo, dice, porque vio este testigo, refiriéndose a la Tacunga, que era un tambo de antes entre pajonales y zigzales, donde se alojaban los pasajeros, y allí algunos indios tenían sus ranchos pequeños o venían de los pueblos a dar camarico y avío, o sea, comida, atención a los españoles, y de la misma forma y planta en este asiento lo vino a conocer. Está dando las declaraciones en 1644 y tiene más de 80 años. Entonces, este señor Juan José Gallardo es uno de los que conoció la Tacunga cuando lo que dice, ¿no? Era un tambo de antes entre pajonales y zigzales. El tambo era una especie de chozón donde se atendía a los animales, se daba de comer a los viajeros, todas esas Sí, cosas, ¿no? porque Que camina el un camino tambo del viejo Inca. que existía desde tiempo de los incas. Sí, Por eso la calle Quito, que fue el sitio del paso del tambo, sí. se llamaba la calle del Tambo en época colonial. Calle del Tambo, calle de judíos, calle Ignacio Flores y ahora calle Quito. El tambo este al que hacemos referencia estaba entre San Agustín y lo que es ahora Nintinacazo. Se ha oído de Nintinacazo. Al sur de la Tacunga, Sí, junto Nintina. al Cutuchi. Sí, Ya. por donde vive Eso Pablo es. García. Sí, ahora me esclarecieron algunas dudas que tenía. Eso es. Entonces estoy a la orden de ustedes de repente, aunque sea alguna pregunta por teléfono, con gusto. Sí, con gusto. muchísimas gracias. Una pregunta. Con temas que no sean respecto al área local, ¿sí me podría ayudar tal vez? ¿Cómo la área local? O sea, porque... O sea, verá, de mi trabajo yo le puedo hablar hasta de Ecuador. Por ejemplo, hemos publicado una monografía de Cantón Robiñau y una monografía de Quito. A lo que me refiero es Sí. que cómo influyó aquí y cuánto... Ya. Y si aquí en el Ecuador o en la Tacunga se creó algún tipo de grupo guerrillero, revolucionario. En la época colonial, varios grupos indígenas. Aquí, por ejemplo, estaba Juana Tipantasi, una mujer que mató a 10 cartapaneros, se llamaban los que cobraban los impuestos del rey. Difundido en uno de los caciques aquí, a un lado de Salcedo hay un pueblo que se llama Anchiliví. Ahí se levantaron, una verdadera revolución. Claro, por orden del rey se reunieron más y más españoles
Le cogieron a la pobre y del cabello arrastrándole le arrojaron al abismo tenebroso como castigo. Había otro acá en el sector de Patután, que pertenece a Saquicilí, se llamaba Lucas Guamán. Este, cabecilla de los indios de San Felipe, se levantaron, inclusive con las esposas. Las mujeres en los pañolones iban llevando piedra pómez o la piedra dura, ¿no? Y atacando al grupo de el corregidor y los alguaciles, que también cobraban los impuestos en la hacienda La Calera y en la hacienda Tilipulo. Entonces, una verdadera guerra en el sector de San Felipe, mire, guerrillas indígenas. Tal es así que asimismo de castigo, bueno, es que estaban para perder, ¿no? Los otros con caballos, con armamento, trabucos, tercerolas, escopetas. Le cogieron en la puerta de la choza donde vivía. Ahí lo terminaron, a Lucas Guamán. Y así podría darle muchos ejemplos. Toda la época, levantamientos. Un indígena, un negro, hay un negro que el nombre Javier, que asimismo a los jóvenes de aquí les levantó contra el impuesto a los estancos que se creaba en 1765. Le cogieron al pobre tipo y le mandaron a trabajar en la hacienda Pachuzala de los marqueses de Maenz. Ahí había un castigo tremendo, el cepo. Les amarraban iban templándoles hasta arrancarles, ¿no? las extremidades. Tremendos castigos. Entonces, con eso querían aplacar los movimientos subversivos de nuestra gente. Hubo gente muy valiosa, ¿sí? Y no sé si me podría aportar algo referente a las ideas políticas de Bolívar y San Martín. No sé si está tanto de eso, porque había una disputa creo que era en Perú, y creo que no sabían si considerarle a Simón Bolívar como Sanguinario. un dictador o un libertador, como les decía, o Tengo una de mis obras, se llama Bolívar y la Villa de la Tacunga. Sabe que, por decirle más bien algunas curiosidades, don Simón Bolívar no libertó 5 naciones, él libertó 6, porque ahí no están nombrando a tierra firme, lo que es ahora Panamá. Ya, entonces, cuando se dio la libertad a Venezuela, Venezuela tenía al norte tierra firme. Entonces, libertador de 6 naciones, no de 5. Él, por ejemplo, quería unificar a los pueblos de América, no hacer un solo bloque, cosa que no consiguió, porque usted se acordará que cuando muere en Santa Marta, 17 de diciembre de 1830, en la propiedad de un amigo, dice, he arado en el mar. Todo lo que, las luchas que él hizo, no le sirvieron para nada. Y murió pobre, abandonado, enfermo de tuberculosis. Pese a que desde jovencito perdió a sus padres, pero tuvo muchas heredades. Sí. Tuvieron bastante dinero los Bolívar viajar Palacio. y prepararse. Entonces, esa es otra cosa. Algún Sí. rato hemos de conversar Sí. detenidamente. Entonces,